el ser humano. Es como que usted dijera, solo le pongo un ejemplo malo tal vez, pero es un ejemplo, que usted fuera morenito y el día de mañana usted se levanta canchito, ¿ya? Usted es blanquito, ojos azules. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede explicar usted ese cambio? Pues los amigos le dicen, ¿y qué hiciste vos? Yo no sé, me acosté, me dormí y cuando me levanté ya era canchito. Si usted no tiene un caso así en su vida, donde dice, bueno, cuando yo acepté a Cristo, yo era un malandrín, yo era mentiroso, yo era mujeriego, yo era un borracho, qué sé yo. Pero ahora, no hice la lucha por dejarlo. Es algo natural en mí. No hice la lucha por cambiar. Es algo natural en mí. Lo que yo quiero que usted entienda es que no hay que hacer una lucha. No se lucha por algo que ya se tiene. Por eso dice acá, libres del castigo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero también libres del poder. Ya no puedo decir es que soy ser humano. Y como ser humano, ¿verdad? Se me va el apellido, se me va la mente. ¿Por qué? Porque ya soy libre. Bueno, veamos qué dice entonces el aspecto de la doctrina. Repitamos todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. No se engañen. ¿Qué me dice esta frase? Que hay muchos en la iglesia que están aquí engañados. Y Pablo dice, no se engañen. Y entonces Pablo no pasa a la acción de haber tomado una decisión o haber pasado al frente o haber hecho una oración. Pablo no hace ese énfasis. El énfasis de Pablo está en la vida. Todo lo que el hombre siembra tendrá una consecuencia. Si siembro para mi carne, dice, tendré el infierno. Si siembro para el Espíritu, tendré la vida eterna. Pero yo no puedo estar en medio de dos aguas. Yo le invito a que usted vaya hoy en la tarde aquí a los aposentos. Aquí les doy lanchas. Y trate de poner los dos pies, uno en cada lancha. Y a ver, me cuentas el otro amigo, ¿qué le pasa? No se puede. Si usted quiere estar con Dios y con el mundo, olvídese que usted es del mundo, usted no es de Dios. Porque nadie de Dios quiere regresar al mundo. Porque, ¿por qué busqué a Dios? Porque estaba hastiado del pecado. Porque yo ya no quería pecar más. Por eso le digo, la razón por la cual buscamos a Dios es importante. Porque puede ser que la razón sea una razón, entonces, la razón equivocada por la que yo busco a Dios. No se engañen, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Creo que ya no tiene batería otra vez. Dice entonces la palabra de Dios, pero esto sí. Porque los que son de la carne, miren pues, aquí sí ya está bien marcado. Si usted me dice es que no logro saber si soy carnal o espiritual, bueno, la escritura aquí parte bien. Los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su deseo? Si usted tiene pensamientos que van para acá y su vida cristiana va para allá, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque me está reflejando sus pensamientos a través de sus acciones. Entonces cuando dice, los que piensan en la carne, esos son de la carne. Si usted entonces no tiene en mente a Dios a cada momento, no tiene su tiempo de oración, de lectura, de alabanza, de adoración a Dios, usted tiene que cantarle a Dios solito. Si no canta aquí en la iglesia, por lo menos cante solo. De adorarlo y decirle lo bueno que es con usted. Y ver cómo su vida se transforma, se cambia. Entonces dice, porque los que piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, aquí no dice, pero yo lo voy a agregar acá, piensan en las cosas del Espíritu. El próximo año vamos a ver una serie de proverbios. Vamos a estar en el libro de Proverbios y el tema del próximo año del estudio bíblico va a ser la sabiduría edifica su casa. Es un versículo, así dice el versículo, la sabiduría edifica su casa. Y vamos a ver cómo se edifica a través de la sabiduría. ¿Por qué? Porque un problema que nosotros tenemos hoy es que debemos de entender que cuando usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted tiene también una mente cambiada. No le cambió solamente el corazón, le cambió la forma de pensar. Y usted entonces sí puede entender lo que otros no pueden entender. Pero si usted no entiende aún las cosas sencillas, que aquí yo paso viendo, este hermano, me cuesta entenderlo. ¿Qué quiere decir? Puede hacer dos cosas. Una es que usted no haya madurado en su vida cristiana y otra es que el Espíritu no esté en usted y por eso el Espíritu no le da luz. Y usted me dice, es una exageración. Bueno, exageremos un poco. Esto no está en el mensaje, pero se lo voy a dar de regalado. Vaya entonces a Mateo, capítulo 13. Ya lo enseñé una vez, pero creo que vale la pena recordar. Dice entonces, capítulo 13, versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador, sabe sembrar. Mientras sembraba, el sembrador, parte cayó junto al camino. No es solamente que tenga usted un problema de retención. Yo quiero que usted vea esas pequeñas palabras que hacen un gran significado. Dice, no entiende. Le lee. Sigue diciendo. Vino el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón porque no lo entendió. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Quiere decir que él escucha la palabra, se convierte y está contento. Pero no tiene raíz en sí mismo. Es de corta duración. Es de corta duración. Son personas que hacen una profesión de fe y cuando vienen los problemas, usted sigue leyendo ahí, vienen los problemas, las necesidades, las burlas, la familia, ¿qué hace? Se aleja. Entonces tenemos los que no entienden y tenemos los que están por un tiempo. Entonces el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y lo hace ¿qué? Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que están sembrados en los espinos? Los que se mundanalizaron, los que se materializaron. ¿Te das cuenta? Los afanes, las preocupaciones, el querer ser rico, el querer ser próspero, el querer tener algo, dice el Señor, esos se echaron a perder. Ahora, no se fueron de la iglesia, porque ellos están ahí. Lo único que son, ¿qué? Infructuosos. Mas que fue sembrado en buena tierra. Ese es el que oye la palabra. Pero mira la característica, que sigue. Entiende la palabra, porque la primera me dijo que no entendía. El que fue sembrado junto al camino no entendía. Pero ¿este qué? Sí entiende. ¿Entiende? Entonces dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué? ¿A diferencia de cuál? A diferencia de aquel que el mundo lo ganó y se volvió infructuoso. ¿Por qué? Porque él oía el mensaje, pero el mensaje iba en contra de sus principios, sus valores. Entonces prefería seguir eso que la palabra del Señor. Pero este no. Este que fue sembrado en buena tierra, este oye y da fruto. Y produce a 170 y a 30 por uno. Entonces, cuando estamos hablando de salvación, las acciones determinan mucho cómo es una persona.
Y determina mucho qué tanto la persona ha entendido el Evangelio o no. Y mi preocupación hoy es que la gente está engañada. En una ocasión tuve la oportunidad de ir al penal de aquí abajo a predicar. Y después de que prediqué, se acercaron varios presos. Y me da la mano. Hermano pastor. ¿Tú eres hermano? ¿Tú eres el? Sí, yo conocí a Cristo. ¿Y por qué estás aquí? Es que me eché a 4. Dice, ¿cómo cristiano puede estar aquí? Después de echó 4 y piensa que es cristiano. Pero no le dije nada, porque ahí estamos humanos. Pero sí le dije, lo que le dije es, tienes que tener cuidado que tu vida sea a la luz de la palabra. Y usted le da risa, pero eso es lo que la mayoría hace. Hay personas que dicen ser cristianos y tienen otra mujer. Hay personas que dicen ser cristianos y son desleales en el negocio. Hay personas que dicen que son cristianos y no son buenos empleados. El cristiano es cristiano siempre. No solo en la iglesia o cuando hay que servir en la iglesia. Hacemos todas las cosas para el Señor. Y entonces dice acá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los absorbe. Todo su proyecto es mundano. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, primero se piensa, después uno se ocupa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida eterna y paz con Dios. ¿En qué se ocupa usted? Cuando vemos la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo se hace un discípulo? Si nosotros entendiéramos este principio, la palabra ir en el original podría interpretarse: mientras van, hagan discípulos. Mientras van a la escuela, hagan discípulos. Mientras van al negocio, hagan discípulos. Mientras van a la universidad, hagan discípulos. Mientras usted hace algo, porque tiene que vivir de algo, ¿qué tiene que hacer usted? Un discípulo. Un discípulo. Entonces, la gente tiene la idea de que servir a Dios es, bueno, vamos a hacer esto. No, la Biblia dice, todos estamos a tiempo completo, porque todos somos cristianos los 365 días, las 24 horas del día. Lo que no hemos tenido es el concepto claro. Mientras yo voy, porque tengo que ganarme la vida, tengo que hacer un discípulo. Si estoy estudiando, ahí tengo que hacer un discípulo. Si estoy en un negocio, mande algún cliente, yo tengo que ganar para Cristo. Esté donde esté. Mientras ustedes van, hagan algo. Entonces dice acá, el ocuparse. ¿Por qué me ocupo de las cosas de Dios? ¿Hermano Kevin? Ajá. No sé si reír o llorar. Dice, los que se ocupan en las cosas de Dios, piensan en las cosas de Dios. Nosotros deberíamos estar ocupados en las cosas de Dios. ¿Por qué no nos ocupamos? Porque tenemos esa idea tonta que yo he querido quitar de su cabeza hace 8 años y no podemos. Las iglesias funcionan de alguna manera, pero si fuéramos una iglesia como las de afuera, mejor hagamos una cosa, juntémonos con alguien más para ser iguales. Pero la idea era que nosotros pudiéramos hacer ¿qué? Discípulos, y que nosotros quisiéramos ganar a Chimaltenango para Cristo. ¿Qué decía? Una persona a la vez, ¿por medio de qué? De la multiplicación. Yo me multiplico, mi espiritualidad se multiplica en otros. ¿Ya se dan cuenta? Pero dice, el que piensa se ocupa. Ahora, hermanos, lo que hacemos en la iglesia es dar algunos ministerios. Yo se lo he dicho varias veces, yo no quisiera dar ministerios, porque la idea de la gente que tenemos actualmente es que el ministerio es el que se hace en la iglesia. No, el ministerio principal es hacer discípulos para el Señor, porque para esto nos dejó.
Entonces, cuando usted está en la obra de Dios, ¿qué está haciendo? En una ocasión una hermana llegó de otra congregación, una iglesia, me dijo: pastor, yo quiero que vaya con los ancianos y que les predique a los ancianos. Así le digo: ¿qué están haciendo, hermano? Es que ellos dicen que la sociedad femenil no está en la Biblia. Yo le digo: hermanita, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Porque no es inspirado por Dios. Usted pudiera o no pudiera. Eso no lo hace usted una iglesia. Porque la gente dice: es que ahí no tienen esto. Entonces no es una iglesia, ¿verdad? Es que ahí no hacen esto. Entonces no es una iglesia. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos nosotros es que hay que tener a la gente ocupada aquí adentro, ¿verdad? Usted abre, usted cierra, usted pone, y todo el mundo tiene algo que hacer aquí adentro. Pero allá afuera somos ¿qué? Infructuosos. Esa no es la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que nosotros hagamos discípulos. Y si usted me dice: si yo pudiera cambiar la predicación por estar discipulando ahorita a una persona, yo lo haría. Yo lo haría. Yo se lo he dicho a usted: aunque yo soy predicador, yo no creo en la predicación como sí creo en un estudio bíblico. Porque aquí usted solo me mira y le queda el signo de interrogación en la cabeza. Pero cuando tenemos un estudio bíblico, usted dice: yo no entiendo. Pues vamos a explicar. ¿Ahora ya entendí? Todavía no. Explicamos otra vez. Ahora, ya. Esto no lo podemos hacer en una predicación. Por eso para mí lo más efectivo es que usted aprenda y entienda que la obra de Dios no es ser presidente de jóvenes. Eso no es hacer la obra de Dios. Dígame usted, ¿dónde dice Dios que va a dar una recompensa por ser presidente de jóvenes de damas o de caballeros? Pero sí dice que nos dejó en este mundo para multiplicarnos y ser como Jesús, para que otros sean como Jesús y aprendan. Por eso Pablo dice: aprender de mí que soy, aprender de mí, dice Pablo, que yo estoy siguiendo a Cristo, y en ese seguir, entonces hay multiplicación espiritual. ¿Con qué paga el pecado, hermano? ¿Con qué paga el pecado? Ahora, ¿a quién le citamos este versículo nosotros? A los inconversos. A los inconversos. Entonces, si regresamos, por favor, la pantalla. Si regresamos, se dice: los que piensan en las cosas de la carne, ¿ven? Son carnales. Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? Dice: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo hago un examen de mi vida y veo que realmente no he entendido el concepto y realmente mi vida no ha tenido una transformación milagrosa, no es algo que yo genere, es algo que Dios genera en mí, entonces tengo un conflicto. Por lo que me pagarán al final de mi vida es como un salario. ¿Qué? Con la muerte. Estuve tan cerca. Escuché tantas veces. Viví con los hermanos. Pero mi vida reflejaba que no conocía a Dios. Bueno. Romanos 8:8. Los que viven según la carne, acuérdense que Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma. Dice: y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No importa si usted da su ofrenda, no importa si usted da su diezmo, no importa si usted viene, no importa si usted tiene ministerio, no importa si usted realmente no le agrada a Dios. Ahora, hay una forma de agradar a Dios. ¿Cuál es? Pero sin fe. Es imposible. Pero sin fe. Es imposible. ¿Cómo agrado yo a Dios? Creyendo. Y creer es cambio de vida, creer es actitud, creer es algo que yo entonces dejo de hacer para empezar a creer. Colosenses 1:13, el cual nos ha, ¿qué dice? Librado. ¿Dice nos librará o nos ha librado? Bueno, entonces ya pasó, nos ha librado del poder o del reino
de las tinieblas. Esto pasó o esto sucede en el momento en que usted tiene una conversión genuina. Usted se arrepiente de sus pecados. Usted ya no quiere esa vida que tiene. Usted necesita entonces el perdón de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Desde el momento que el Espíritu Santo viene a su corazón, ¿qué hizo? ¿Lo libró de qué? De la potestad. De la Poder. potestad, del poder. Ahora, ¿el pecado tiene poder en el creyente? A menos que no se creyente. Ya se cuenta, aquí el asunto no es que yo tengo que luchar, no. Dios me da hasta la victoria a mí contra la lucha del pecado. Lo que yo debo es entender que la salvación es una salvación completa, 100%. Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad y nos ha ¿qué? Trasladado. Entonces dice, ustedes están en tinieblas, yo los voy a agarrar y los voy a trasladar. Si los sacó del mundo de las tinieblas, ¿a dónde los trasladó? Al mundo de la luz. Si nos sacó del pecado, ¿a dónde nos va a trasladar? A la santidad. Si nos traslada, si nos halló en la muerte, nos da vida. Entonces dice acá, hemos sido ¿qué? Trasladados. Entonces, que ya no tiene el poder en mí. El pecado ya no tiene ese poder que la gente hoy piensa que tiene. Si usted es un verdadero creyente, todas esas cosas han ocurrido de cajón. Viene porque viene. ¿Estamos? Pensamos entonces en esto, de que nos ha trasladado al reino de su Hijo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué somos entonces? Ciudadanos. ¿Qué somos? Ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se es una persona ciudadana de algún lugar? Dos maneras de poder entonces ser ciudadano. Número uno, haber nacido en ese lugar. Y número dos, querer tener esa nacionalidad y negar a la otra nacionalidad. Entonces, si me trasladó de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo, ¿qué quiero hacer yo? ¿De dónde quiero ser ciudadano? Ahora, si yo quiero ser ciudadano del cielo, pero coquetear con el pecado, eso no se puede. Bíblicamente es imposible que eso suceda. No se puede. Entonces dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire usted eso también. Porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya sabemos que la ciudadanía está en los cielos, donde están los santos de Dios, y miembros de la familia. Aquí me dice, ¿por qué otra razón yo tengo una ciudadanía? Porque nací en la familia del reino, porque nací en la familia de Dios, soy ciudadano del reino. Ahora, ¿qué se espera entonces? Si usted es un guatemalteco y le dan la oportunidad de ir a representar a Guatemala a otros países, ¿qué se espera de usted? Que salga usted en los titulares como una persona que hizo un escándalo en un bar, ¿verdad? Deportistas que los encuentran entonces metidos con mujeres en los hoteles. Dicen, no, qué vergüenza. Entonces, miren, ¿a quién mandamos? ¿Qué representante más ingrato? Somos representantes de Cristo. La gente va a conocer a Cristo por nosotros. La Biblia dice que somos libro abierto para ellos. Tal vez ellos nunca van a leer la Biblia, pero pueden leer nuestro testimonio. Pero si lo que leen es confuso, es malo, entonces tenemos un problema. Miembros de la familia de Dios. Existen entonces solo dos posibilidades para cada persona que vive en la actualidad: estar con Adán o estar con Cristo. ¿Ven? No hay una tercera.
todos los del mundo o siguen a Adán y sus pensamientos o siguen a Cristo y sus pensamientos. Dice entonces la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno, que es Adán, solo reinó la muerte, el reino de Adán trajo la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Entonces dice, nosotros tenemos a Adán y él trae muerte. Esa es una opción que yo tengo en la vida. Pero también la otra opción que yo tengo en la vida es recibir a Jesús y tomar a Jesús como el Señor de mi vida. Entonces, el que va a traer, reinará ¿qué? La vida. Así que, como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, la vida santa, la vida piadosa de uno, que fue el Señor Jesucristo, sin pecado sobre la tierra, vino a todos los hombres ¿qué? La justificación. En Adán viene la condenación, en Jesús viene la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces en esta tierra hay dos clases de personas: los que siguen a Adán y su naturaleza, y los que están con Jesús y su naturaleza. No hay perdón. ¿De cuál es usted? ¿Qué dice su vida? El Evangelio de la Gracia pone en libertad al pobre pecador cautivo. Nos da libertad, pero no para hacer lo que queremos. Nos da libertad para servir a Dios, porque antes, como éramos esclavos del pecado, no podíamos servir a Dios. Pero ahora que somos libres del pecado, podemos servir a Dios y esclavizarnos a Dios. Queda libre entonces por el poder, como del castigo del pecado, dice, porque ahora está en Cristo Jesús. Queda libre de su poder y queda libre de su castigo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna. ¿Por qué puedo estar seguro que voy al cielo cuando muera? Porque no hay más condenación para mí. Porque Cristo sufrió la pena por mí. Porque entiendo la doctrina, entiendo cómo es este asunto de Dios para la salvación del hombre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Cuando una persona se convierte, que por cierto la palabra poder aquí es la palabra dinamita. ¿De dónde tomaron la palabra dinamita? ¿Qué hace si usted pone un buen poco de dinamita en un lugar? Hace estragos. ¿Qué hace Dios cuando entra al corazón de una persona? Con su poder, con su dinamita. ¿Qué hace? Debería de hacer estragos, debería hacer cambios radicales, ¿ve? Porque es poder de Dios. Usted no está recibiendo cualquier cosa, usted está recibiendo el poder de Dios para poder entonces enfrentar la nueva vida que Dios le va a dar. Porque Dios no le da una nueva vida a usted sin darle nuevos deseos y nuevo poder. Le da una nueva vida y le da el poder para tener nuevos deseos y nuevas fuerzas entonces para transformar, cambiar lo que Él espera que usted sea. Ezequiel, aprenda esto. Esta es como la sentencia de muerte que Dios ha dictado. El alma que peca, yo pregunto acá, ¿quiénes de los que estamos aquí hemos pecado? Entonces, ¿qué dice la ley de Dios acerca del que peca? Muerte. ¿Qué dice? Morirá. Debe de morir. Ahora, aprenda esta lección también. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Usted no va a ser salvo por la santidad de su papá. Usted no va a ser salvo porque su papá es salvo. Dios tiene hijos y no tiene entrenados. O usted es o no es. Pero el hecho que papi o mami
sean entregados a Dios, no quiere decir que yo, por carambola, ¿verdad?, yo también sea. Dice, cada uno lleva su propio pecado, dice Dios. El alma que peca, esa muere. Y el hijo no puede llevar el pecado del padre. Ni el padre puede llevar el pecado del hijo. El justo sobre su propia justicia y el injusto sobre su injusticia. Entonces, cuando yo peco, lo que me estoy evidenciando es que merezco la muerte. Y por eso Jesús vino aquí a morir. ¿Por qué? Porque la única manera de pagar a Dios por el pecado del hombre es a través de ¿qué? De lo que él había dicho. El alma que peca. Entonces dice Dios, la única manera que yo tengo para rescatar al hombre es que alguien como ellos, un ser humano como ellos, muera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo un ser humano como nosotros para morir en una cruz por nosotros, en sustitución suya. La salvación de Dios entonces te impedirá, me gusta esto, mire, ¿ves? Te impedirá regresar al reino del pecado. Ya no puedo regresar al pecado, porque esa gracia y este evangelio te dominan, a menos que no. Entonces no hay dominio, no hay poder, no hay transformación, ¿verdad? Te guardará y te librará por todo este tiempo y hasta la eternidad. No está ahí, pero se me vino ahorita a la mente. Busque hasta el final de la Biblia. Vaya a usted al libro de Judas. Su penúltimo versículo, versículo 24. Mire qué dice. Y aquel que es poderoso. ¿Cómo es el evangelio también? Poderoso, porque Dios es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿De quién depende mi caminar cristiano? Él es poderoso para guardarme sin caída. ¿Ve? No es la lucha que yo hago. Mi lucha tiene que ser de transformar mi mente. Si yo transformo mi mente, vamos a transformar las acciones. Y entonces dice acá, me libra, me guarda y me libra en este tiempo y me libra en la eternidad, concediéndote gracia y poder por medio del Espíritu Santo que mora en ti, a fin de que seas un vencedor en el nombre del Señor. ¿Y de quién es la gloria? Porque Él lo hizo todo. Yo solo permití que la palabra transformara entonces mi mente. Romanos 5:20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? No hay pecado que una persona cometa que Dios no la pueda borrar. Hay un solo pecado que es por el cual no hay perdón. Uno solo. Y es la blasfemia contra el Espíritu. Es atribuir entonces a Satanás los milagros de Cristo. Pero para eso Cristo tiene que estar presente. Y si Cristo no está presente hoy, no existe este pecado. Pero sí existió en el tiempo de Jesús. Y sí existirá en el tiempo milenial. Pero fuera de eso, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ningún pecado. Y Dios entonces nos hace fuertes contra el pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Yo ya no quiero agradar a Dios por mis obras, quiero agradar a Dios por mi fe. Y mi fe va acompañado de ¿qué? De obras. Pero primero va ¿qué? La fe.
Santiago dice eso. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Las obras hablan de un creyente. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Las buenas obras son parte de la vida del creyente, pero no lo hago porque tengo que hacerlo obligado o porque no, es algo que nace del corazón. Es algo que nace de una persona que ha conocido a Dios. Esa generosidad que vimos en una ocasión acerca de Dios en la vida de una persona. Si estás viviendo en pecado, escondido detrás de una falsa profesión de fe, presentando excusas por tus pecados, y si por el poder del pecado no fue roto a pesar de que dices que tuviste una conversión, entonces te digo que según la palabra de Dios estás perdido y no sabes nada del poder verdadero del Evangelio. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, arrastraba mujeres, niños, adultos, ancianos, arrastrados y los metía en la cárcel. Se le aparece Jesús camino a Damasco y se convierte de un perseguidor a ser perseguido, de un enemigo de Dios a ser amigo de Dios. ¿Usted tiene un cambio así? ¿Usted puede decir antes de Cristo y después de Cristo? Entonces, es que miren, no cometió pecados tan malos. El pecado es pecado. Si tú le gritas a tus papás, eso es una falta de respeto. ¿Y eso es qué? Pecado. Como que si nosotros fuéramos y maltratáramos a la señora de frente. Igual. Pero nosotros no vemos que el pecado es algo que ofende a Dios. Nosotros no podemos tener comunión con Dios si vivimos en el pecado. Por eso Dios dice que tenemos que dejar el pecado para tener comunión con Él. Y como nosotros, Dios ya sabe cómo vivimos, entonces dejó una salida. Entonces dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarlos De todas maneras. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que estar consciente del pecado y tiene que estar consciente de lo que ofende a Dios. Porque yo no puedo deleitarme en algo que ofenda a Dios y quedar bien. No puedo. Yo necesito saber, yo necesito sentir esa carga en mi corazón cuando pequé y la conciencia no me deja entonces en paz. Dice Romanos 6, 2. Es imposible, mire pues hermano, es imposible seguir en el pecado. Porque los que hemos, ¿en qué tiempo está? Pasado. ¿Hemos qué? Muerto al pecado. Entonces dice, ¿cómo viviremos si estamos muertos? Es que imposible. Es imposible que un creyente entonces viva en pecado. Ahora, es posible que un creyente peque. Eso no estoy diciendo yo. Es imposible que uno llamándose creyente viva en el pecado. Son dos cosas diferentes. Yo puedo venir y cometer un pecado. Ay, Señor, ya otra vez, perdóname, no lo tuve que haber dicho. O venir acá e intencionalmente gozarme del pecado. Es diferente. Entonces dice acá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es la pregunta que se hace Pablo. ¿Cómo un creyente puede vivir en pecado si del pecado fue que Dios lo sacó? ¿Cómo el creyente puede regresar a la pobredumbre del pecado? Es imposible entonces. Mira 1 Juan 3:9 dice, y todo aquel que es ¿qué? Nacido de Dios no practica. Aquí no dice que no peca, sino que no tiene el pecado por práctica. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí permítame darle otra
a otra cosa que aprendí acerca de este versículo. Si la simiente son nuestros hijos, ¿verdad? Mi simiente es Prisky, Sophie, son mi simiente. ¿Quién es la simiente del Padre? Del Padre. Jesucristo. ¿Qué? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él es su Hijo. Nosotros somos por adopción, Él es su Hijo por naturaleza. Entonces dice, porque la simiente de Dios permanece en Él. ¿Quién permanece en el creyente? Jesucristo. ¿A través de qué? Del Espíritu. Entonces dice, si una persona tiene el Espíritu porque ha creído en Cristo, ¿qué dice arriba? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque Jesús, a través del Espíritu Santo, permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo le digo, el problema que tenemos el día de hoy es que nos han vendido un evangelio por los últimos 20, 25 años. Malísimo. Mal testimonio. Yo no, bueno, la mayoría son bastante jóvenes aquí, pero en mi tiempo, cuando tenía como unos 7, 8 años, usted decía, soy cristiano evangélico. Denle un trabajo porque él es honrado. Era honrada la gente evangélica y tenía buen testimonio. No te voy a conseguir un trabajo, ese evangelio. Conseguímelo vos. Pero ahora le dicen ese evangelio. No, yo no quiero nada con eso. Son mentirosos, son de todo. Por la clase de evangelio que hemos adoptado. Un evangelio barato. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es tener gente. Y a la gente no le gusta que uno le diga sus verdades. Entonces, ¿qué hace la gente? Mejor va donde le endulzan el oído. Y eso lo dijo Pablo. No sufrirán la sana doctrina. No quieren sufrir por la verdad, pero sí quieren y se amontonan maestros para rascarles el oído y decirles lo que ¿qué? Lo que ellos quieren oír. No puede pecar. Juan 8, 34 y 35. De cierto os digo. Acuérdense que cuando Jesús dice de cierto hay que poner atención, porque va a decir una verdad verdadera. Él dice de cierto, lo que está diciendo es una verdad verdadera. Entonces lo que va a decir el Señor aquí es importante. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace, que practica, ya supimos nosotros del principio del mensaje, ¿quiénes son los que practican el pecado? Los que piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. Entonces dice acá, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Entonces, la gente, ¿por qué peca? ¿Por qué peca? ¿Qué característica tiene un esclavo? No hace su voluntad. No hace su voluntad, hace la voluntad de que tiene la autoridad. El Señor Jesucristo dijo una parábola en relación a esto. Dice, si el esclavo viene del trabajo, viene de trabajar del campo, dice, y tú lo entras, no le dices, vienes cansadito, siéntate, te voy a servir tu cena porque trabajaste mucho. No, dice el Señor. Le dice, sirve, y después de que yo haya comido, te sirves tú. Porque ¿quién tiene la autoridad? ¿A quién se le sirve? Y entonces cuando nosotros llegamos a este punto dice, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando usted ve una persona entonces que está metida en el vicio, que usted ve un hogar que está patas arriba, usted lo que debe sentir en su corazón es una tristeza. Porque ellos se comportan así, no porque sean malas personas, sino porque son esclavos y solo reaccionan. Ellos no tienen voluntad propia, son esclavos. Ahora, si usted tampoco puede reaccionar ante el pecado, tenemos un reto. ¿Ya? Entonces dice acá, hace pecado esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Ya se cuenta? Para siempre. Sí está, pero no permanecerá. Entonces tenemos muchos que
tenemos que decirles hermanos porque no sabemos su corazón y su relación con Dios, ¿verdad? Pero muchos no son nuestros hermanos. ¿Y cómo lo sabremos? Cuando pasen lista ya, y el hermano, ¿qué pasó? Pues no era hermano, no era hermano, porque él estaba mientras, pero no pudo permanecer, porque los únicos que permanecen, dice la palabra de Dios, ¿quiénes son? El hijo permanece, pero el esclavo no. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? Está muerto. Ahora, yo le he enseñado a usted que Dios ha hecho una obra en nosotros de manera integral. Digamos que somos alma, cuerpo y espíritu. Perdón, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el espíritu, el Señor, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos da vida en el espíritu. Ahora tenemos una vida espiritual y podemos comunicarnos espiritualmente con el Padre. ¿Ve? La mente, el ser del hombre, el ser interno del hombre, tiene que ser renovado. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero el cuerpo no. El cuerpo no. El cuerpo tiene que ser renovado el día del arrebatamiento, para que entonces el hombre esté completo. Pero mientras tanto, ¿qué dice acá? Porque si Cristo está